¿Estáis pensando en una bici de gravel para usar solo en carretera? No os perdáis este vídeo para descubrir los pros y contras. ¡Empezamos! Las bicis de gravel están en auge por su gran versatilidad de uso dentro y fuera de las carreteras. Amplían los horizontes de nuestras rutas tanto en salidas cortas como en grandes travesías de bikepacking, defendiéndose muy bien en todos los terrenos. Incluso las marcas están diversificando la categoría con modelos más específicos para la aventura y otros orientados al rendimiento y la velocidad. Esta polivalencia y su buen rendimiento en asfalto hace que algunos ciclistas se planteen las bicis de gravel como una opción para hacer solo o casi exclusivamente carretera. Si es vuestro caso, debéis tener en cuenta algunos aspectos que vamos a analizar en este vídeo, porque normalmente una bici polivalente sirve para todo, pero no llega nunca al rendimiento de las que se especializan para un uso concreto. Es decir, que las de gravel no va a sustituir a las de MTB para rutas técnicas por montaña, ni alcanzará, salvo excepciones, las prestaciones de una bici de carretera. Y hablamos de excepciones porque la nueva Crux 2022 de Specialized ha revolucionado el panorama con la gravel más ligera del mercado y ha marcado nuevas reglas de juego. Podéis ver un test de la nueva Crux en este enlace. Pero de momento vamos a centrarnos en las gravel más tradicionales. En estas, la geometría se acerca más a las bicis de montaña o trekking que a las de carretera, pues se diseñan para poder afrontar todo tipo de terrenos, y la geometría afecta al rendimiento más de lo que se puede pensar. Tiene la pipa de la dirección más alta y con un ángulo más lanzado, para otorgar mayor seguridad en el uso todoterreno y mayor confort en rutas de larga distancia. También tiene mayor distancia entre ejes para mejorar la estabilidad y el aplomo. Pero todas estas diferencias tienen consecuencias en el rendimiento, haciendo estas bicis menos reactivas, ágiles y rápidas que una bici específica de carretera. Ni siquiera las bicis de gran fondo, pensadas para mayor confort y largas distancias, serían equiparables, de momento, porque nunca se sabe con certeza hacia dónde evolucionarán. Los neumáticos también marcan una gran diferencia. Los de gravel se mueven en anchos de entre 35 y 40 milímetros, llegando hasta 45 o 50 incluso, con relieves marcados y tacos, y usan presiones más bajas. Los de carretera más usuales están entre los 25 y los 28 milímetros, llegando hasta 30 o 32 en los más anchos, que suelen ser para bicis gran fondo con firmes muy regulares como el pavé. Esta diferencia supondrá una merma en la velocidad, salvo en usos relajados o recreativos. Este inconveniente se puede salvar con un juego de ruedas para carretera o cambiando las cubiertas, pero no soluciona el resto de los inconvenientes que estamos analizando. El siguiente punto a tener en cuenta es la transmisión que traen de serie las bicis de gravel. Actualmente hay opciones en monoplato y con dos platos, y los desarrollos están pensados para un uso mixto entre carretera y montaña. Si optamos por una bici de gravel con monoplato, habitualmente montan plato de 40 o 42 dientes con cassette 1142 o 1042. Es perfecto para el uso en tierra y muy digno para asfalto, pero no comparable a los desarrollos específicos de carretera que en los grupos más compactos suelen llevar 50-34 en los platos con cassette que ya llegan hasta 32 o 34 dientes. Si optásemos por dos platos, se acercan más ambas transmisiones, pero sin llegar a los desarrollos de carretera como podéis ver en la imagen. El cuarto punto es el manillar, que aunque son parecidos, el de gravel presenta notables diferencias que afectan a la aerodinámica de la bici y del ciclista. Los manillares de gravel abren considerablemente la zona de agarre para aumentar el control en zonas técnicas y descensos, y la zona central suele ser redonda, evitando las formas planas y más aerodinámicas de los manillares de carretera. El peso de la bici en su conjunto también es un factor muy importante, ya que en gravel no se mira tanto por el peso como en las bicis de carretera. Un mayor peso nos otorgará mayor estabilidad y aplomo en las zonas técnicas, y sobre todo mayor resistencia para el uso todoterreno y el transporte de equipaje, pero se convertirá en un gran lastre si solo las vamos a usar en terrenos asfaltados. Y para terminar, lo más importante es ser sincero con uno mismo. Sabemos que es muy atractiva la idea de poder usarlas en diferentes tipos de terreno, alternando la carretera y la montaña en la misma salida, y poder anclar equipaje para perdernos con nuestra bici. Pero si realmente no la vamos a usar para estos fines,
Si no vamos a salir con frecuencia por caminos de tierra, sendas, pistas forestales u otro tipo de camino que no sean asfalto, es posible que la elección correcta no sea una bici de gravel. Y lo mismo puede ocurrir, aunque la vayamos a usar en todas estas circunstancias, si luego queremos salir con una grupeta fuerte de carretera de las que se exprimen en cada salida, porque es probable que el lastre que suponen las diferencias citadas nos hagan muy difícil aguantar el ritmo. Resumiendo, la elección adecuada dependerá de varios factores y no debéis tomar una decisión sin valorarlos todos, haciendo un análisis sincero y realista. Esperamos que os haya despejado todas las dudas para la elección de vuestra próxima bici y, por supuesto, en Mammut podréis encontrar la mejor bici para vuestras necesidades, sea la disciplina que sea. Podéis ver nuestras bicis aquí. Y como ya es habitual, nos despedimos con una sonrisa. Le dice un amigo a otro, dice, oye, es que estás obsesionado con las especias. Y dice, mira, ¿sabes qué? Que me importa un comino. Y dice, ¿lo ves? Y dice, pero vamos a ver, ¿a ti qué te ocurre? Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Me parto por el chiste, me hace mucha gracia.